Cuando mi hijo me dijo que tenía 30 días para pagar el alquiler o buscar otro lugar donde vivir, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era mi propia casa, la casa donde lo crié, donde cambié sus pañales, donde curé sus fiebres de madrugada. Y ahí estaba él, a los 40 años, con sus ojos fríos y calculadores, diciéndome que era hora de que contribuyera económicamente si quería seguir viviendo bajo su techo. Matías sostenía un contrato de alquiler, con mi nombre ya escrito, como si todo hubiera sido planeado desde hace mucho tiempo. Su esposa Dayana estaba detrás de él, con esa sonrisa venenosa que había aprendido a odiar, grabando todo con su teléfono como si fuera la gran revelación de su vida. «Es justo, Adelia», me dijo mi nuera con esa voz dulce que usaba para disfrazar su crueldad. «Ya tienes 65 años. Es hora de que aprendas a ser independiente. Independiente. En la casa que construí con mis propias manos y el sudor de 30 años de trabajo, la ironía me quemaba la garganta. Esta mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía de las tarjetas de crédito que yo le había dado a mi hijo, me hablaba de independencia mientras grababa mi humillación para sus redes sociales. Mis dedos temblaron cuando tomé esos papeles, no porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mi vida vi realmente quién era mi hijo. Los ojos de Matías brillaban con una crueldad que no reconocía. Era como mirar a un extraño que llevaba la cara de mi bebé. Ese bebé que había mecido durante noches enteras cuando tenía cólicos, que había llevado al hospital cuando se rompió el brazo jugando fútbol, que había abrazado cuando su padre murió. $500 mensuales, más servicios, dijo Matías leyendo el contrato como si fuera un negocio cualquiera. Es un precio justo para una mujer de tu edad. Podrías estar en un hogar geriátrico pagando mucho más. Dayana se rió por lo bajo, ese sonido que me recordaba a las hienas que había visto en los documentales. Mi propia nuera encontraba divertido verme sufrir. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían que cuando le doné esta casa hace 5 años, incluí una pequeña cláusula que solo mi abogado Valentín y yo conocíamos. Una cláusula de reversión por ingratidón que podía activar en cualquier momento si él me demostraba falta de respeto o me trataba mal. Matías acababa de firmar su propia sentencia de muerte financiera y ni siquiera lo sabía. «Necesito tiempo para pensarlo», les dije con una voz que salió más firme de lo que esperaba. Dayana rodó los ojos y suspiró exageradamente, como si fuera una adolescente caprichosa en lugar de una mujer de 35 años. «No hay nada que pensar, Adelia. O pagas o te vas. Así de simple». La forma en que pronunció mi nombre, con ese desprecio apenas disimulado, me hizo apretar los puños. Matías se acercó más y por un momento pensé que podría ver algo del niño que había sido en sus ojos. Pero no había nada, solo ambición y frialdad. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Dayana y yo queremos expandir la familia. Necesitamos el espacio. Y tú... bueno, tú ya has vivido tu vida. Ya has vivido tu vida». Como si a los 65 años fuera un mueble viejo que había que tirar. Como si los sacrificios que había hecho por él, las noches sin dormir trabajando para pagarle la universidad, los años que había invertido en construir esta casa, no significaran nada. Pero yo sí lo sabía. Y mientras él hablaba de fechas, límite y pagos mensuales, yo ya estaba pensando en cómo iba a disfrutar viendo su cara cuando descubriera que había perdido todo. Porque esta guerra no había empezado ese día. Había empezado mucho antes, con pequeños gestos, pequeñas humillaciones que creí que podía ignorar. Pero ya no más. La cláusula de reversión estaba esperando, y yo estaba lista para usarla. Debería haber notado las señales mucho antes. 3 meses atrás, todo parecía normal cuando Matías vino al almorzar un domingo como siempre hacía.
El sol entraba por las cortinas de encaje que había cosido yo misma. La mesa estaba puesta, con el mantel bordado que había sido de mi madre, y el aroma del guiso de pollo llenaba toda la cocina. Era uno de esos momentos que atesoraba cuando mi hijo se sentaba en la misma silla donde había desayunado durante toda su infancia. Pero ese día algo era diferente. Matías tenía los ojos inquietos, mirando hacia todos lados como si estuviera evaluando algo. Dayana había llegado con él, cosa que no era usual los domingos, y llevaba un vestido nuevo que probablemente costaba más que mi pensión de 2 meses. Se sentó a la mesa como si le perteneciera, tocando los platos, examinando los cubiertos de plata que había heredado de mi abuela. «¡Qué linda vajilla, Adelia!», me dijo con esa sonrisa que ahora entiendo que era pura falsedad. «Debe valer una fortuna. ¿Es antigua?». Sus dedos acariciaban el borde del plato como si ya fuera suyo. Debía haber prestado atención a esa codicia en sus ojos, a la forma en que calculaba el valor de cada cosa que tocaba. Matías estaba callado, más de lo normal. Apenas probó mi guiso, ese que siempre le había encantado desde niño. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que tenían muchas cosas en la cabeza. Dayana lo tranquilizó con una caricia en la mano que me pareció extrañamente posesiva. «No te preocupes por nosotros, Adelia. Estamos planeando el futuro». El futuro. Esa palabra me quedó resonando en la cabeza durante días. Después del almuerzo, mientras yo lavaba los platos, los escuché hablando en susurros en la sala. No pude entender todo, pero alcancé a oír fragmentos que me helaron la sangre. «Cuando sea nuestro, ella no se va a oponer. Es lo mejor para todos». La semana siguiente, Dayana empezó a venir más seguido, siempre con excusas perfectas, que quería aprender mis recetas, que necesitaba un lugar tranquilo para trabajar en su computadora, que le gustaba pasar tiempo conmigo. Mentira tras mentira envueltas en sonrisas dulces. Ahora entiendo que estaba haciendo inventario, catalogando todo lo que había en mi casa como si ya fuera suya. Me pidió que le mostrara el ático, donde guardaba las cosas de mi esposo. Debe ser doloroso tener todas esas memorias ahí arriba, Adelia. Tal vez sea tiempo de deshacerte de algunas cosas. Su voz era suave, comprensiva, pero sus ojos brillaban con una avidez que me incomodaba. Cuando subimos, tocó cada caja, cada objeto, preguntando por su historia, su valor. «Esta máquina de escribir es preciosa», dijo acariciando la Olimpia que había usado mi marido para escribir sus poemas. «¿Todavía funciona? Las antiguas están muy cotizadas ahora». No era curiosidad, lo que veía en su cara. Era cálculo. Estaba tasando mi vida, pieza por pieza. Los domingos siguientes, la rutina cambió. Matías llegaba con carpetas, papeles, hablaba de inversiones y planificación financiera. «Mamá, a tu edad deberías estar pensando en simplificar tu vida», me decía mientras Dayana asentía con la cabeza como una marioneta. «Mantener una casa tan grande es mucho trabajo. Y caro, caro». Como si no hubiera pagado cada clavo, cada gota de pintura con mi propio esfuerzo. Como si esta casa no fuera el fruto de décadas de sacrificio. Pero yo asentía, fingía escuchar sus consejos, mientras por dentro algo se iba endureciendo como el cemento. Una tarde, encontré a Dayana midiendo las habitaciones con una cinta métrica. «Solo curiosidad», me dijo riéndose nerviosamente cuando la descubrí. «Matías y yo estamos pensando en remodelar nuestra casa y quería ver cuánto espacio hay aquí para comparar». Otra mentira. Ahora sé que ya estaban planificando cómo dividir M.I. espacio para sus planes. La gota que colmó el vaso fue hace un mes. Llegaron con una mujer extraña, una inmobiliaria que se presentó como amiga de la familia. Caminó por toda mi casa, tomando fotos, midiendo, evaluando. «¡Qué propiedad tan hermosa!»,
decía mientras yo la seguía como una sombra en mi propia casa. En esta zona, una casa así debe valer una fortuna. Cuando le pregunté a Matías qué significaba todo eso, me mintió en la cara. Solo estamos actualizando el seguro, mamá. Es importante tener todo en orden. Pero yo había visto la tarjeta de esa mujer. No era de seguros. Era de una inmobiliaria especializada en propiedades de lujo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando las sombras que la luna proyectaba en el techo, entendiendo finalmente que mi propio hijo me estaba traicionando. Que todo ese tiempo, mientras yo cocinaba para él, mientras le lavaba la ropa, mientras le daba dinero, cuando lo necesitaba, él estaba planeando quitarme todo. Pero ellos no sabían que yo también sabía planificar. Y mi plan iba a ser perfecto. La verdad me golpeó como un puño en el estómago cuando encontré el grupo de WhatsApp. Había dejado mi teléfono en la mesa de la cocina y cuando volví, estaba sonando con notificaciones. Matías había olvidado cerrar la conversación en Slezmascienf, mi teléfono. El mismo teléfono que él había configurado para mí hace unos meses, diciéndome que era más fácil así. Ahora entiendo que no era facilidad, era control. El grupo se llamaba Proyecto Casa y tenía a mi hijo, a Dayana y a 2 personas más que no reconocí al principio. Los mensajes que leí me helaron la sangre. Dayana había escrito: «La vieja ya está comenzando a sospechar, pero no importa. En unas semanas tendremos todo listo». Mi hijo había respondido: «No te preocupes, ella no puede hacer nada. Legalmente, la casa es mía». Pero lo que más me dolió fue leer: «Cuando la echemos, podemos vender todo lo que hay adentro. Esa vajilla antigua debe valer por lo menos $5,000. Era Dayana, hablando de mis cosas, de los recuerdos de mi vida, como si fuera basura que había que liquidar. Seguí leyendo con las manos temblando. Habían estado planeando esto durante meses. Tenían fecha para cuando yo debía irme voluntariamente y hasta habían calculado cuánto dinero podrían sacar vendiendo mis pertenencias. Mi hijo había escrito: «El piano de mamá es de 1960, un Steinway. Podríamos sacar fácilmente 20,000 por él. El piano que su padre había comprado cuando Matías cumplió 10 años para que aprendiera música. El piano donde yo había llorado cuando mi esposo murió, donde había tocado nanas para mi nieta cuando era bebé. Para ellos era solo un número, una cantidad de dinero que podían convertir en efectivo. Pero había más, mucho más». Dayana había enviado fotos de mi casa tomadas en secreto, con notas sobre qué se podía vender y qué se podía donar para ahorrarse el problema. Mis libros, mis plantas, la mecedora donde había amamantado a mi hijo. Todo catalogado como mercancía. En otro mensaje, Matías escribía: «Encontré los documentos de cuando me transfirió la casa. Está todo en orden. Legalmente no puede hacer nada, aunque quiera. El abogado confirmó que tengo derecho completo sobre la propiedad». Mi corazón se detuvo. Habían consultado con un abogado. Habían verificado que no había escapatoria para mí. O eso creían ellos. Porque lo que no sabían era que yo también había consultado con un abogado. Con Valentín, el mismo que había redactado los documentos de transferencia. El mismo que había incluido por mi insistencia una cláusula que ni siquiera Matías había leído completamente cuando firmó. Seguí leyendo los mensajes con una mezcla de horror e incredulidad. Habían hasta elegido qué habitación iba a ser el cuarto del bebé cuando Dayana quedara embarazada. Mi habitación. La habitación donde había dormido durante 30 años. Donde había cuidado a mi esposo durante su enfermedad. Donde había llorado su muerte. «Será perfecto», había escrito Dayana. «Tiene buena luz natural y está lejos de los ruidos de la calle. Adelia nunca va a volver a poner un pie aquí.
así que podemos hacer lo que queramos. La forma casual en que hablaba de borrar mi existencia de mi propia casa me provocó náuseas. Pero el mensaje que más me dolió fue de mi propio hijo. Mamá siempre ha sido muy dramática. Cuando le digamos que se tiene que ir, va a llorar y a hacer escenas, pero al final no tendrá más opción que aceptar. Nunca ha sido una mujer fuerte, dramática, débil. Así me veía el niño que había criado, el hombre por el que había sacrificado todo. Había más personas involucradas de las que pensé. Una tal Miriam, que resultó ser una prima de Diana, estaba ayudándoles a encontrar el hogar perfecto para mí. Habían estado mirando residencias geriátricas, las más baratas que pudieron encontrar. $300 al mes, había escrito Miriam. Es lo que podemos pagar por ella sin que nos quite mucho de nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto, como si mi vida fuera un gasto que había que minimizar. Pero lo que finalmente me convenció de que no había vuelta atrás fue leer sus planes para el día de la conversación. Habían ensayado qué decir, cómo presentar la situación para que pareciera que era por mi propio bien. Diana había escrito: «Tenemos que hacer que parezca que es idea de ella. Si se siente culpable por estorbarnos, será más fácil que acepte irse. Estorbarnos». Esa era la palabra que usaban para describir mi presencia en mi propia casa. Tomé capturas de pantalla de todos los mensajes, cada uno, cada plan malicioso, cada cálculo cruel, cada desprecio dirigido hacia mí. Los guardé en una carpeta que llamé Evidencia, porque sabía que los iba a necesitar. Durante los días siguientes, seguí actuando como si no supiera nada. Cocinaba para ellos cuando venían. Sonreía cuando Diana me decía lo joven que me veía. Asentía cuando Matías me hablaba de planificación financiera. Pero por dentro, una nueva Adelia estaba naciendo. Una Adelia que había aprendido que la bondad sin límites era una debilidad que otros podían explotar. Una Adelia que estaba lista para la guerra, porque ellos habían cometido un error fatal. Habían subestimado a una madre traicionada. Y yo les iba a enseñar que había cosas mucho peores que ser dramática. Iba a ser estratégica. Las cosas se aceleraron después de que encontré los mensajes. Era como si hubieran decidido que ya no necesitaban disimular tanto. Matías y Diana comenzaron a actuar como si la casa ya fuera completamente suya, como si yo fuera una invitada, que había overstayed her welcome en mi propio hogar. La primera señal fue cuando llegué de hacer las compras y encontré a Diana moviendo mis muebles. Había empujado mi sofá favorito, ese donde había amamantado a Matías, hacia una esquina para hacer más espacio. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Solo estaba viendo cómo se vería la sala con mejor distribución, Adelia. Espero que no te moleste, no te moleste. Como si tuviera derecho a molestarme que alguien rearreglara mi sala sin mi permiso. Pero eso era solo el comienzo. 2 días después, Matías llegó con cajas. «Mamá, encontré estas cosas del papá en el ático. Pensé que era hora de que las donaras. Ya han estado ahí arriba demasiado tiempo». Mis manos temblaron cuando vi lo que había en las cajas. Las camisas de mi esposo, sus libros, el reloj que le había regalado cuando se jubiló. Cosas que yo no había tocado porque todavía dolía demasiado, pero que tampoco estaba lista para regalar. «No estoy lista», le dije tratando de mantener la voz firme. Matías suspiró como si fuera una niña caprichosa. «Mamá, aferrarse al pasado no es saludable. Papá ya no está. Estas cosas solo te causan tristeza». Diana asintió desde atrás, grabando nuevamente con su teléfono. «Es verdad, Adelia. Hay gente que realmente necesita estas cosas. Es egoísta tenerlas guardadas. Egoísta. Por querer conservar los recuerdos de mi esposo fallecido. Pero yo sabía que no era compasión,
Lo que los motivaba era espacio. Necesitaban vaciar el ático para sus propios planes. Las cajas se quedaron ahí, en medio de mi sala, como una amenaza silenciosa. Si no las donaba yo, ellos se encargarían de hacerlo desaparecer cuando yo ya no estuviera. La cosa empeoró cuando trajeron a un cerrajero. «Por seguridad», me explicó Matías cuando lo vi cambiando las cerraduras de la puerta principal. «Hay muchos robos en el barrio últimamente». Pero yo sabía la verdad. Estaban tomando control total de la casa. Las nuevas llaves serían solo para ellos. «Aquí tienes tu copia», me dijo Matías entregándome una sola llave, cuando antes yo tenía 3 copias que guardaba en diferentes lugares. «Trata de no perderla». La forma en que lo dijo, como si fuera una advertencia, me hizo entender que si perdía esa llave, no habría reemplazo. Dayana comenzó a traer sus cosas. Primero fueron solo algunas prendas que colgó en mi armario. Luego sus productos de belleza que llenaron mi baño. Después su computadora, que instaló en mi oficina. «Es temporal», decía cada vez que yo preguntaba. «Solo hasta que arreglemos nuestro apartamento». Pero yo sabía que no era temporal. Era una invasión gradual, calculada para hacerme sentir como una extraña en mi propio espacio. El colmo fue cuando llegué una tarde y encontré a Dayana midiendo las ventanas de mi habitación. «Hola, Adelia», me saludó sin siquiera dejar de medir. «Estaba viendo qué tipo de cortinas quedarían mejor aquí. Las tuyas están muy viejas». «Mis cortinas. Las que había elegido y colgado yo misma. Las que combinaban perfectamente con la colcha que había bordado durante meses. Esta habitación tiene muy buena luz», continuó como si no hubiera dicho nada ofensivo. «Va a ser perfecta para el bebé cuando llegue». Mis piernas se debilitaron. «¿Qué bebé?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dayana se tocó el vientre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bueno, todavía no estoy embarazada, pero Matías y yo estamos intentando, y cuando llegue nuestro pequeño, va a necesitar la habitación más grande de la casa». «La habitación más grande. Mi habitación». «Por supuesto, tú vas a tener que mudarte a la habitación de huéspedes», continuó con esa naturalidad que me helaba la sangre. «Es más pequeña, pero para una persona mayor es más que suficiente». Una persona mayor. Como si mis 65 años me hubieran convertido automáticamente en alguien que merecía menos espacio, menos comodidad, menos dignidad. Esa noche, mientras ellos cenaban en mi comedor usando mi vajilla y hablando de sus planes para mi casa, yo me quedé en la cocina limpiando platos y pensando en cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que mi bondad se convirtiera en debilidad, mi generosidad en vulnerabilidad. Pero también pensé en la cláusula de reversión, en Valentín, mi abogado, esperando mi llamada, en los documentos que guardaba en mi caja de seguridad, documentos que Matías creía que no existían. Mientras escuchaba sus risas desde el comedor, sus planes para remodelar, para vender, para borrar cada rastro de mi existencia, tomé una decisión. Ya no iba a ser la madre sumisa que se dejaba pisotear. Ya no iba a ser la mujer mayor que acepta ser desechada como un mueble viejo. Iba a ser la propietaria legal de esta casa que estaba a punto de recordarles quién mandaba realmente. Al día siguiente, mientras ellos salían a ver más opciones, para mí, en residencias geriátricas, yo saqué mi teléfono y marqué el número de Valentín. Era hora de activar mi cláusula secreta. «Valentín, necesito verte urgentemente», le dije por teléfono, asegurándome de que Matías y Dayana no estuvieran cerca. Mi abogado, que me había representado durante más de 20 años, inmediatamente notó la tensión en mi voz. «Adelia, ¿está todo bien? Suenas preocupada».
Le expliqué brevemente la situación, sin entrar en detalles emocionales, solo los hechos fríos y duros de lo que estaba pasando. «Ah», dijo Valentín después de un largo silencio. «Entonces es hora de que revisemos esa cláusula especial que incluimos en la donación». Su voz tenía un tono que no había escuchado antes, una mezcla de satisfacción profesional y algo que parecía justicia poética. «¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 10? Traigo todos los documentos originales». Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando cada detalle. Matías y Dayana habían sido tan arrogantes, tan seguros de que tenían todo bajo control, que no habían considerado la posibilidad de que yo tuviera algún recurso legal. Su error había sido subestimar a una mujer que había construido una vida desde cero, después de quedarse viuda. A la mañana siguiente les dije que tenía cita médica. «¿Quieres que te acompañe, mamá?», preguntó Matías con esa falsa preocupación, que ahora reconocía como actuación. «No, hijo, es solo rutina. Volveré en unas horas». Dayana ni siquiera levantó la vista de su teléfono, probablemente calculando cuánto dinero podían sacar vendiendo mis muebles. La oficina de Valentín estaba en el mismo edificio donde había estado durante décadas, pero ese día me pareció diferente, más imponente, más seria. Cuando entré, él ya tenía todos los papeles extendidos sobre su escritorio. «Adelia», me dijo levantándose para saludarme. «Siento mucho que tengas que pasar por esto, pero me alegra que finalmente hayamos llegado a este punto». «¿Te alegra?», pregunté sorprendida. Valentín sonrió con una expresión que no le había visto antes. «Cuando insististe en incluir esa cláusula de reversión hace 5 años, te dije que esperaba que nunca tuvieras que usarla. Pero también te dije que si llegaba el momento, iba a ser muy satisfactorio ver cómo funcionaba». Me mostró los documentos originales. Ahí estaba, en letra pequeña pero perfectamente legal. La presente donación quedará automáticamente revocada si el donatario incurre en actos de ingratitud grave hacia la donante, incluyendo pero no limitándose a exigir pagos por concepto de alojamiento, tratar a la donante como inquilina en la propiedad donada o demostrar falta de respeto significativa hacia la donante. «¿Cómo es posible que Matías no haya visto esto?», pregunté. Valentín se reclinó en su silla. «Porque su abogado era joven e inexperto. Solo revisó que la transferencia fuera legal. No leyó las condiciones especiales. Y Matías confió en él completamente. Gran error». «¿Qué necesito hacer?», pregunté, sintiendo por primera vez en semanas que tenía algo de control sobre mi situación. «Primero, necesito que documentes todo, cada conversación, cada exigencia, cada acto de irrespeto. ¿Tienes pruebas?». Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp, las fotos que había tomado de las cajas con las cosas de mi esposo, los videos que Dayana había subido a sus redes sociales mostrando su nueva casa. Los ojos de Valentín brillaron mientras revisaba cada evidencia. «Esto es oro puro, Adelia. Con esto, no solo podemos activar la cláusula de reversión, sino que podemos demostrar que fue premeditado, que ellos planearon deliberadamente sacar ventaja de tu generosidad». «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté. «Con esta evidencia puedo tener los papeles listos en 3 días, pero te sugiero que esperemos hasta que ellos den el siguiente paso, que te entreguen formalmente ese contrato de alquiler que mencionaste. Así tendremos el acto de ingratitud documentado oficialmente». Me explicó el proceso. Una vez que activáramos la cláusula, la donación quedaría automáticamente anulada. La casa volvería a ser legalmente mía, y Matías perdería todos los derechos sobre ella. «¿Y si se niegan a irse?», pregunté. «Entonces será desalojo por ocupación ilegal de propiedad privada, con orden judicial si es necesario». Salí
de la oficina de Valentín sintiéndome como una mujer nueva. Por primera vez en meses, caminaba con la cabeza en alto. Tenía un plan, tenía herramientas legales, tenía poder. Ya no era la víctima indefensa que ellos creían que era. Cuando llegué a casa, Matías y Dayana estaban en la sala viendo televisión, mi televisión, en mi sala, como si fueran los dueños. «¿Cómo te fue en el médico, mamá?», preguntó Matías sin apartar la vista de la pantalla. «Muy bien», respondí con una sonrisa que ellos interpretaron como debilidad, pero que en realidad era anticipación. «Todo está perfectamente bien». Esa noche, mientras ellos dormían en mi casa, yo me quedé despierta finalizando mi estrategia. Revisé cada documento que Valentín me había dado, cada paso del proceso legal que estaba por comenzar. Me sentí como un general preparando la batalla final. Pero lo más satisfactorio fue imaginar sus caras cuando se dieran cuenta de que habían perdido todo. Cuando descubrieran que la vieja dramática y débil, que tanto despreciaban, había sido más astuta que ellos desde el principio. Porque yo había construido esta trampa hace 5 años, y ellos habían caminado directamente hacia ella. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo la mujer derrotada que ellos creían que era, mientras por dentro hervía de anticipación. Cada sonrisa falsa de Dayana, cada comentario condescendiente de Matías, cada plan que hacían para mi futuro, solo alimentaba mi determinación. Valentín me había aconsejado documentar todo hasta el último momento. Necesitamos que el acto de ingratitud sea tan claro que ningún juez pueda cuestionarlo, me había dicho, así que comencé a grabar conversaciones discretamente, a tomar fotos de cómo movían mis cosas sin permiso, a guardar cada mensaje cruel que intercambiaban. La oportunidad perfecta llegó 3 días después. Matías y Dayana habían salido, temprano, supuestamente a ver opciones de vivienda para mí. Pero yo sabía que en realidad estaban en la inmobiliaria, calculando cuánto podrían pedir por mi casa una vez que me echaran. Lo supe porque olvidaron cerrar una página web en la computadora. Propiedades en venta, zona residencial premium. Mientras esperaba su regreso, Valentín me llamó. «Adelia, tengo noticias. He estado revisando el historial de la propiedad. Y resulta que Matías ya consultó con un agente inmobiliario sobre vender la casa. Tengo los documentos». Mi corazón se aceleró. No solo me querían echar, ya estaban planeando vender mi hogar. Eso cambia todo, continuó Valentín. Ahora no solo es ingratitud, es un intento de lucrar con tu generosidad. Esto fortalece enormemente nuestro caso. Cuando colgué, me senté en mi mecedora, la misma donde había arrullado a mi hijo cuando era bebé, y sentí una mezcla de tristeza y determinación que nunca había experimentado. Matías y Dayana regresaron al atardecer, más arrogantes que nunca. Venían cargados de folletos de residencias geriátricas y con una sonrisa que me hizo entender que habían tomado una decisión final sobre mi destino. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Matías con esa seriedad falsa que había adoptado últimamente. Se sentaron frente a mí como si fuera una junta directiva, a punto de despedir a un empleado problemático. Dayana tenía su teléfono listo para grabar, como siempre. «Adelia», comenzó con esa voz dulce que ocultaba veneno. «Hemos encontrado el lugar perfecto para ti. Es una residencia muy linda, con gente de tu edad, actividades programadas. Vas a ser muy feliz ahí». «¿Una residencia?», pregunté, fingiendo sorpresa aunque sabía exactamente a dónde querían llegar. Matías se inclinó hacia adelante, adoptando lo que probablemente creía que era una expresión comprensiva. «Mamá, tú sabes que esta casa es demasiado grande para una persona sola,
Y Diana y yo necesitamos el espacio. Estamos planeando tener hijos. Pero esta es mi casa, dije con voz temblorosa. No porque estuviera asustada, sino porque necesitaba que ellos dijeran las palabras exactas que Valentín necesitaba escuchar. Diana rodó los ojos. Era tu casa, Adelia. Ahora es de Matías. Legalmente puedes vivir aquí solo si pagas alquiler como cualquier inquilina. Ahí estaba, la frase que necesitaba. ¿Inquilina?, repetí, asegurándome de que mi teléfono, escondido en mi bolsillo, estuviera grabando cada palabra. Matías asintió con una frialdad que me partió el corazón. Exactamente. Si quieres quedarte, tienes que pagar $500 mensuales más servicios. O puedes ir a la residencia, que honestamente es la mejor opción para todos. ¿Y si no quiero irme ni pagar alquiler?, pregunté. La sonrisa de Diana se volvió cruel. Entonces tendremos que tomar medidas legales. Desalojo por ocupación. Ilegal. No queremos llegar a eso, pero si nos obligas... Dejó la amenaza flotando en el aire como una daga invisible. Matías sacó el contrato de alquiler que yo ya había visto. Aquí está todo explicado, mamá. Los términos, las condiciones, las fechas de pago. Solo necesitas firmarlo. Tomé los papeles con manos que temblaban de ira contenida, no de miedo. Leí cada línea, cada cláusula humillante que me convertía en una extraña en mi propia casa. ¿Y si no firmo?, pregunté una vez más. Diana suspiró exageradamente. Ya te dijimos, Adelia. Tendríamos que echarte legalmente. No queremos hacer eso, pero esta casa ahora es nuestra y tenemos derecho a decidir quién vive aquí. Perfecto. Tenía todo lo que necesitaba. Necesito tiempo para pensarlo, les dije finalmente. Matías se impacientó. ¿Tiempo para qué, mamá? Es simple. O pagas alquiler o te vas. No hay nada que pensar. Pero yo insistí. Dame hasta mañana. Es una decisión muy grande. Diana se levantó bruscamente. Está bien, pero mañana queremos una respuesta definitiva. Y si decides quedarte, el primer pago vence la próxima semana. Salieron de la sala como conquistadores que acaban de reclamar territorio enemigo. Esa noche, mientras ellos celebraban su victoria en mi comedor, yo estaba en mi habitación enviándole la grabación a Valentín por WhatsApp. Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Mañana a primera hora activo la cláusula. Prepárate, Adelia. En 48 horas, esta pesadilla habrá terminado. Me quedé despierta hasta muy tarde, escuchando sus voces desde la planta baja, sus planes para remodelar mi casa, sus cálculos sobre cuánto dinero ganarían con la venta. Pero ya no me dolía. Solo sentía una satisfacción fría y calculada, porque mañana iban a descubrir que habían jugado con la mujer equivocada. La mañana del día definitivo amaneció con una claridad extraña, como si hasta el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté temprano, antes que Matías y Diana, y preparé café como si fuera un día normal. Pero mis manos no temblaban como en las últimas semanas. Estaban firmes, decididas. Valentín había programado la entrega de documentos para las 10 de la mañana. A las 9, sonó mi teléfono. Adelia, está todo listo. Los documentos de reversión están firmados y sellados. ¿Estás preparada para esto? Su voz tenía una satisfacción profesional que me tranquilizó. Más que preparada, le respondí. Matías y Diana bajaron a desayunar como reyes en mi cocina. Diana ya había empezado a reorganizar los gabinetes, moviendo mis platos hacia los estantes más altos. Buenos días, Adelia. Me saludó con esa sonrisa falsa. Espero que hayas pensado bien en nuestra conversación de ayer. Sí, les dije sirviendo café en las tazas que había heredado de mi madre. He pensado mucho.
Matías se sentó a la mesa con la arrogancia de quien cree que ya ha ganado. «Perfecto, mamá. ¿Cuál es tu decisión? ¿Firmas el contrato de alquiler o preferires mudarte a la residencia?» Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Deben ser los testigos de Jehová», dije levantándome. «Voy a decirles que no estoy interesada». Matías asintió distraídamente, más preocupado por revisar su teléfono que por ver quién estaba en la puerta. Abrí la puerta y ahí estaba Valentín con un oficial judicial y un notario. «Buenos días, señora Adelia», dijo el oficial con voz formal. «Venimos a entregar una notificación legal». Su voz era lo suficientemente alta como para que se escuchara desde la cocina. «¿Una notificación?», escuché que preguntaba Dayana desde adentro. «¿Para qué?». Matías se levantó de la mesa, claramente confundido. Cuando llegó a la entrada y vio a los 3 hombres en trajes formales, su cara cambió completamente. «Señor». «Matías», dijo Valentín con una formalidad que nunca había usado cuando venía a casa como amigo de la familia. «Soy el abogado de la señora Adelia. Vengo a notificarle oficialmente que la donación de esta propiedad ha sido revocada por ingratitud grave del donatario». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Matías parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido las palabras. «¿Qué significa eso?», preguntó con una voz que ya no sonaba segura. El notario se adelantó y leyó el documento oficial. «Por la presente se notifica que la donación inmobiliaria realizada el 15 de marzo de 2020 a favor del señor Matías queda sin efecto debido a actos de ingratitud grave documentados, incluyendo exigencia de pagos de alquiler a la donante y tratamiento degradante de la propietaria original». Dayana había llegado corriendo desde la cocina. «¿De qué están hablando? Esta casa es de Matías. Tiene los documentos». Su voz había perdido toda la dulzura fingida y ahora sonaba estridente, desesperada. Valentín la miró con una frialdad profesional. Los documentos de donación incluían una cláusula de reversión por ingratitud que nunca fue leída por su abogado. Una cláusula completamente legal y ahora activada. Sacó una carpeta llena de papeles. «Aquí están las grabaciones, los mensajes de WhatsApp, las fotos y los testimonios que demuestran el maltrato sistemático hacia mi clienta». La cara de Matías se puso blanca como el papel. Eso no puede ser legal. Mi abogado me dijo que la casa era mía completamente». Valentín sonrió con una satisfacción que me llenó de alegría. «Su abogado se equivocó, y ahora ustedes tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Esto es una trampa», gritó Dayana, perdiendo completamente la compostura. «Tú planeaste esto desde el principio, vieja manipuladora». Se dirigió hacia mí con los ojos llenos de odio, pero el oficial judicial se interpuso. «Señora, le sugiero que mantenga la calma. Cualquier acto de agresión hacia la propietaria legal será considerado como un delito adicional». La voz del oficial era firme y autoritaria. Dayana retrocedió, pero sus ojos seguían lanzando dagas hacia mí. Matías se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. «No puede ser», murmuró una y otra vez. «Trabajamos tanto en los planes, la inmobiliaria, los cálculos». Cada palabra que decía solo confirmaba lo que ya sabíamos. Habían estado planeando lucrarse con mi casa. «¿Los cálculos?», preguntó Valentín con interés fingido. «¿Se refiere a los planes de venta de la propiedad que encontré en los registros inmobiliarios? Porque eso también constituye un agravante en el caso». El mundo de Matías se estaba desmoronando frente a sus ojos, y por primera vez en meses, yo me sentí completamente en control. «Hijo,
le dije con una voz más firme de la que había usado en mucho tiempo. Tenías razón en una cosa. Es hora de que alguien aprenda a ser independiente. Pero no soy yo. El oficial judicial continuó leyendo la notificación. Se les conceden 72 horas para retirar todas sus pertenencias personales. Cualquier objeto que permanezca en la propiedad después de ese plazo será considerado abandono de bienes. Diana explotó. Esto no se va a quedar así. Vamos a apelar. Vamos a demostrar que esto es ilegal. Pero Valentín ya tenía respuesta para eso. Pueden intentarlo, pero con la evidencia que tenemos, incluyendo sus propias grabaciones en redes sociales, cualquier apelación sería desestimada inmediatamente. Fue entonces cuando Matías me miró directamente a los ojos por primera vez, en todo el proceso. Y lo que vi ahí no fue arrepentimiento, fue rabia pura. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, me preguntó con una voz cargada de resentimiento. Somos tu familia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Familia, repetí con una amargura que había estado conteniendo durante meses. Una familia no convierte a su madre en inquilina de su propia casa. Una familia no planea vender los recuerdos de su madre muerta. Una familia no graba videos humillando a quien les dio la vida. Los documentos estaban firmados. La notificación estaba entregada. Mi casa era oficialmente mía otra vez, y ellos tenían 3 días para desaparecer de mi vida. Los 3 días que siguieron fueron los más tensos y dramáticos de toda esta pesadilla. Matías y Diana no se fueron callados. Se quedaron en la casa como ocupas furiosos, gritando, amenazando, tratando desesperadamente de encontrar una salida legal que no existía. La primera noche después de la notificación, no pegué ojo. Escuchaba sus voces desde la habitación de huéspedes, donde se habían encerrado, hablando por teléfono con abogados, con familiares, con cualquiera que pudiera ayudarlos a revertir lo que ellos llamaban esta injusticia. Diana lloraba histéricamente, entre llamada y llamada, pero yo sabía que no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia por haber perdido el botín que creían seguro. Al día siguiente, Matías intentó el chantaje emocional. Llegó a la cocina donde yo estaba desayunando tranquilamente y se sentó frente a mí con ojos llorosos. Mamá, por favor, tiene que haber otra forma de resolver esto. Soy tu hijo. ¿Realmente me vas a echar a la calle? Su voz temblaba, pero yo ya conocía todas sus actuaciones. Matías, le dije sin levantar la vista de mi taza de café. Cuando me dijiste que tenía 30 días para pagar alquiler o irme, ¿te preocupaste por dónde iba a vivir una mujer de 65 años? Se quedó callado. Cuando planearon vender mi piano, mis recuerdos, mis muebles, ¿pensaron que eso me rompería el corazón? Siguió en silencio. Ahora tienen 2 días más, continué, finalmente mirándolo a los ojos. Pueden usar ese tiempo para encontrar un lugar donde vivir, como cualquier adulto responsable. La frialdad en mi propia voz me sorprendió. Era como si hubiera encontrado a una nueva Adelia, una que había aprendido a protegerse. Diana optó por la guerra sucia. Comenzó a publicar videos en sus redes sociales contando su versión de la historia. Una madre cruel echa a su hijo a la calle, decía llorando frente a la cámara. Usó una trampa legal para quitarnos nuestro hogar. Sus seguidores, que no conocían la verdad, comenzaron a comentar llamándome monstruo, bruja, madre desnaturalizada. Pero Valentín ya había previsto esto. Tenemos todo documentado, Adelia. Si ella quiere jugar con redes sociales, podemos mostrar los mensajes donde planificaban echarte y vender tus cosas. Esa misma tarde, mi nieta Estefanía, que había estado viviendo con su otro abuelo durante todo este drama, apareció en mi puerta. «Abuela», me dijo con lágrimas en los ojos, «vi los videos de mamá en internet.
pero también vi los mensajes que intercambiaron, los que no sabían que yo tenía acceso a la cuenta familiar. Mi corazón se detuvo. Estefanía tenía 17 años, suficiente edad para entender la traición, pero aún lo suficientemente joven para que le doliera profundamente. «¿Qué vas a hacer, mi amor?», le pregunté abrazándola. «Quedarme contigo», me respondió sin dudarlo. «No quiero vivir con gente que trata así a la persona que más amo en el mundo». En ese momento, Dayana bajó las escaleras y vio a su hija abrazándome. «Estefanía, vamos, recoge tus cosas. Nos vamos de esta casa de locos», le gritó a su hija. Pero Estefanía se separó de mí y enfrentó a su madre. «No, mamá, yo me quedo con la abuela. Ustedes son los que se van». La cara de Dayana se contorsionó de una manera que nunca había visto. «Eres menor de edad. Tienes que venir conmigo». Pero Estefanía ya había cumplido 17 y legalmente podía elegir dónde vivir. Ya hablé con el abuelo paterno. Él me ayudó a entender mis derechos. Puedo quedarme donde quiera. Esa fue la primera vez que vi a Dayana completamente derrotada. Había perdido la casa, había perdido el dinero que esperaba, y ahora perdía también a su hija. Su plan perfecto se había desmoronado completamente. El último día del plazo, llegaron los de la mudanza, pero no para llevarse sus cosas ordenadamente. Llegaron para sacar a rastras todo lo que Matías y Dayana se negaban a empacar. Valentín había conseguido una orden judicial de desalojo inmediato, después de que ellos se negaran a cumplir voluntariamente. Matías salió de la casa gritando amenazas. «Esto no se queda así. Voy a demostrar que eres una vieja manipuladora. Todo el mundo va a saber la clase de madre que eres». Pero sus palabras ya no me afectaban. Sonaban como los berrinches de un niño malcriado que no había conseguido lo que quería. Dayana fue más dramática. Se tiró al suelo del jardín delantero, llorando y gritando que era una injusticia, que yo había arruinado sus vidas, que sus hijos nunca conocerían a su abuela por mi culpa. Los vecinos salieron a mirar el espectáculo, pero en lugar de la compasión que ella esperaba, vi en sus caras una mezcla de curiosidad y desaprobación hacia ella. El oficial de policía que supervisaba el desalojo se acercó a mí. «Señora, ¿necesita una orden de restricción contra ellos?». Miré a mi hijo cargando sus maletas con rabia, a mi nuera todavía llorando en el césped, y negué con la cabeza. «No creo que vuelvan», le dije. «Ya no tienen nada que buscar aquí». Cuando el camión de mudanzas se alejó y Matías y Dayana desaparecieron en su auto sin siquiera mirar atrás, me quedé parada en la entrada de mi casa con Estefanía a mi lado. El silencio era absoluto, pero no era vacío. Estaba lleno de posibilidades, de paz, de libertad. «¿Estás triste, abuela?», me preguntó Estefanía. La miré y sonreí con una tranquilidad que no había sentido en meses. «No, mi amor, estoy en casa». 6 meses después, mi casa volvió a ser un hogar. Las heridas tardaron en sanar. No voy a mentir. Las primeras semanas después del desalojo fueron extrañas, como despertar de una pesadilla y no estar segura de que todo hubiera terminado, realmente. Pero poco a poco, el silencio de mi casa se llenó de cosas nuevas. La risa de Estefanía, el sonido del piano que volví a tocar después de años, el aroma de las comidas que preparaba sin miedo a que alguien las criticara. Estefanía se adaptó rápidamente. Transformamos la antigua oficina en su habitación. Pintamos las paredes de un azul suave que ella eligió y compramos muebles nuevos que eran solo de ella. «Abuela», me dijo una tarde mientras hacíamos la tarea juntas en la mesa de la cocina. «Nunca pensé que podía ser tan feliz viviendo sin ellos». Sus palabras me partieron y me sanaron el corazón al mismo tiempo. De Matías y Dayana no supimos nada durante los primeros 3 meses. Habían desaparecido completamente,
como si nunca hubieran existido. Estefanía me contó que su madre había intentado contactarla varias veces, pero siempre para pedirle que la convenciera de regresar con ellos. «Me da tristeza», me confesó una noche, «pero no puedo vivir con gente que me enseñó que el amor es condicional». La casa cambió. Ya no había esa tensión en el aire, esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo. Volví a poner flores, frescas en la mesa del comedor, reorganicé mis muebles como a mí me gustaba, saqué del ático las fotos de mi esposo que había escondido para evitar comentarios crueles. Mi hogar volvió a respirar. Valentín venía a visitarnos de vez en cuando, no como abogado, sino como el viejo amigo que siempre había sido. «Adelia», me dijo un día tomando té en mi sala, «en 30 años de carrera, nunca había visto una reversión por ingratidón tan perfectamente documentada. Matías y Dayana no pudieron apelar nada porque la evidencia era abrumadora». Se rió suavemente. Su propio WhatsApp los hundió. Un día, mientras regaba mis plantas en el jardín, una vecina se acercó. Era la señora que vivía 3 casas más abajo, una mujer que siempre había sido educada pero distante. «Adelia», me dijo con una sonrisa genuina, «quería decirte que admiro mucho lo que hiciste. Muchas madres de nuestra edad no habrían tenido el valor de defenderse así». Sus palabras me llenaron de una satisfacción que no esperaba. «¿Sabes?», le respondí mientras seguía regando mis rosas. «Creo que a veces tenemos que aprender que ser buena madre no significa permitir que nos maltraten. A veces, la mejor lección que podemos dar es mostrar que todas las personas, sin importar la edad, merecemos respeto». Estefanía comenzó a traer amigos a casa. La primera vez que escuché risas juveniles en mi sala me emocioné hasta las lágrimas. «Tu abuela es genial», le escuché decir a una de sus amigas. «Ojalá mi familia fuera así de unida». Unida. Era gracioso cómo al perder parte de mi familia, había ganado una verdadera unión con quien realmente me valoraba. Una tarde de domingo, mientras Estefanía y yo preparábamos el almuerzo juntas, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, la voz me heló la sangre. Era Matías. «Mamá», dijo con una voz que trataba de sonar casual. «¿Cómo estás?» «Estoy muy bien», le respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «¿Qué necesitas?» Hubo una pausa larga. «Dayana está embarazada», dijo finalmente. «Vamos a tener un bebé y, bueno, pensamos que tal vez podríamos hablar, limar asperezas». Estefanía me miraba desde la cocina, con los ojos grandes y preocupados. Le sonreí para tranquilizarla. «Matías», le dije a mi hijo, «te felicito por el bebé. Pero limar asperezas requiere que alguien reconozca que cometió errores y que esté genuinamente arrepentido. ¿Es ese el caso?» Otro silencio. «Mamá, tal vez fuimos un poco duros, pero tú también exageraste. Una cláusula secreta, echarnos de la casa. Eso fue muy cruel». Ahí estaba. No había arrepentimiento real, solo conveniencia porque necesitaban ayuda económica para el bebé. «Matías», le dije con una firmeza que había tardado 65 años en encontrar. «Cuando ustedes me echaran de mi casa, ¿eso no era cruel? Cuando planearon vender los recuerdos de tu padre, ¿eso no era cruel? La cláusula no era secreta. Estaba en los documentos que tu abogado debió leer. Pero somos familia». Insistió con esa manipulación emocional que ya conocía tan bien. «Y la familia perdona». «Tienes razón», le respondí. «La familia perdona, pero también respeta. Y hasta que no aprendas la diferencia entre perdón y permitir que me maltraten, no tenemos nada de qué hablar». Colgué el teléfono con el corazón acelerado pero tranquilo.
Estefanía se acercó y me abrazó. ¿Estás bien, abuela? Asentí, sintiéndome más fuerte que nunca. Sí, mi amor, estoy perfectamente bien. Esa noche, mientras Estefanía hacía tarea y yo bordaba en mi mecedora favorita, miré alrededor de mi sala. Todo estaba exactamente como me gustaba. Mis flores, mis fotos, mis muebles en su lugar. El piano brillaba en la esquina, esperando que tocara las melodías que tanto me relajaban. Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al jardín. Las rosas que había plantado después del desalojo estaban floreciendo hermosamente. Eran nuevas, frescas, llenas de vida. Como yo. Había aprendido que a veces, para salvar una familia, hay que dejar ir a quienes la dañan. Había aprendido que el amor verdadero no se mendiga, se reconoce, y había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Cerré las cortinas, apagué las luces y subí a mi habitación. Mi habitación en mi casa, donde dormía en paz sabiendo que al día siguiente me despertaría en el lugar donde pertenecía, donde siempre había pertenecido.